Gracias por acompañarnos. Queremos tener una serie de preguntas para dejar una constancia de lo que se discutió en el panel. El objetivo de esto es transmitirle tal vez no a los que son expertos, sino a la gente que nos está viendo de fuera un poco de lo que sucedió aquí a través de estas preguntas. Entonces, la primera pregunta: ¿cómo se deben definir las prioridades de inversión y gestión en los distintos ámbitos del sector agua? Bueno, una primera cosa que hay que tener claro es que los países en donde funcionan bien todo el esquema del agua, que va desde el agua municipal, industrial, agricultura, es una cosa muy amplia, mucho más que lo que se imagina la gente, se emplea cerca del 2% del PIB. Aquí en México no se emplea más del 1% del PIB, y eso de alguna manera se refleja en unos servicios y en una infraestructura deficiente. Entonces, lo primero que debemos de tener claro es como cuánto hay que invertir. Luego viene la siguiente pregunta: ¿en qué invertir? Y en ese en qué invertir habría que dar primero atención por el orden de... Así se ha hecho a nivel internacional. El primero que nada es dar un servicio de agua con cantidad y calidad suficiente en las casas, es decir, el servicio de agua potable. Y en los países en que se dio, que fue después de la Segunda Guerra Mundial, que se subió mucho y un poquito antes en algunos otros, se subió mucho la cobertura de agua potable, por ejemplo en Japón, en todos estos países, lo hicieron como estrategia económica de desarrollo. O sea, no lo hicieron para proteger la salud, no lo hicieron para que la gente tuviera más confort en su casa y se bañara en la regadera y no tuviera que salir por el agua. Lo hicieron básicamente porque una población saludable produce más, se enferma menos, y fue como un motor de desarrollo. Aparejado a ello vienen muchas mejoras y vienen un crecimiento económico. O sea, simplemente de la misma manera esos países vieron, de la misma manera que hacer una carretera genera el crecimiento económico, de esa misma manera lo vieron la inversión pública, primero para suministro de agua y luego para el tratamiento del agua. Ya después vinieron otras cosas, que si el derecho humano del agua, que si había que proteger el ambiente, que si los pececitos, pero el motor fundamental es el económico, y en ese sentido invertir un 2% del PIB pues no es mucho. Es decir, debe tener resultados. Debe tener resultados, y además un 2%, si nos imaginamos el país como nuestras casas, es como que decir que de lo que ganara una gente un 2%, un salario mínimo, lo gaste en servicios de agua, que un salario mínimo gasta, pues yo creo que hasta a veces un salario mínimo con una familia de 4 puede gastar hasta 30% de su salario en tener agua. Entonces un 2% no es mucho. Sí, tiene lógica. Tiene lógica, y tiene más lógica si pudiéramos ver cuentas, porque ahorita no, es muy difícil subir hacia las cifras. Por ejemplo, ¿qué porcentaje nos estamos llevando en seguridad y en el ejército? Ahorita en México esas cifras no son transparentes, pero por ejemplo en el 2001 más o menos gastábamos más en salud que en agua. O sea, preferíamos curar las enfermedades que prevenirnos, y gastábamos, empieza uno a ver en qué se gasta uno, y pues, hay países que tienen el gasto militar va por arriba de los servicios de agua, y uno va y son países donde no se puede tomar el agua de la llave. Que en un país como el nuestro, que está dentro de las 30 principales economías y con el PIB que tiene, debe ser un país en el cual en las casas no hay tinacos, en la cual en las casas no tienen ni que hervir ni comprar agua. O sea, el nivel que tenemos da para eso. No lo tenemos y estamos a nivel de países de Latinoamérica mucho más de bajos recursos. Lo digo, por ejemplo, en Managua no hay tinacos, en Managua la gente se toma el agua de la llave. En México, con mexicanos, con las leyes y con todo el desastre que estamos, Tijuana no tiene tinacos, en cambio hay otras ciudades que tienen tinacos. ¿Y cuánto pagamos por no? No, pues es que si usted se pone a hacer las cuentas de cuánto paga, se horroriza. Por el tinaco, o sea, si un servicio funciona bien, no tiene uno por qué tener tinaco ni cisterna, pero el tinaco lo pagamos nosotros, la cisterna lo pagamos nosotros, la bomba la pagamos nosotros, y luego además pagamos. Los que deciden hervir el agua pagan mucho más. Claro. Hay otros métodos mucho más baratos, los filtros pueden ser más baratos, o a veces hay gente que tiene hasta pequeñas potabilizadoras en sus casas, y nos parece normal, y es aberrante. Tremendo. La segunda pregunta, pasando al tema de organizaciones de la sociedad civil: ¿cómo se pueden ajustar los procesos de planeación y negociación del presupuesto
y de la elaboración de políticas públicas para dar cabida a las propuestas de la sociedad civil y la iniciativa privada? Pues yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer como sociedad civil es exigirle al gobierno esas cuentas. A mí me gustaría que el gobierno me dijera, ¿sabes qué? Yo de mi presupuesto le estoy dando el 2% a la educación, 2% al agua, 3%, 5% a la seguridad, 5% a los caminos, ¿y qué nos falta? O sea, 5% al campo, ¿y en qué se están gastando todo lo demás? O sea, claro. Si a mí me dicen eso, o sea, si yo empiezo a ver esas cifras, lo inmediato es, a ver, pues vamos hablando, vele subiendo al agua, o sea, ahorita no necesitamos más inversión, súbele ahorita al 4, pero esas cifras son las que nos faltan. Entonces, primero que nada es exigirle al gobierno, uno, cuentas claras, en qué se está gastando el dinero, y luego a raíz de eso ya podemos decidir. Bueno, igual y como sociedad nos fascina tener tinacos, está bien, yo lo puedo aceptar, si no pero ya por elección. Pero ya por elección, sí. Exacto, no porque no nos queda otra y porque no vemos en qué se está gastando el dinero. O sea, el gobierno nos debería decir, en esos, así de sencillo, de la misma manera que nos piden a los académicos hablar de una manera muy clara para entendernos, de esa misma manera el gobierno nos tiene que hablar de una manera muy clara en qué se gasta el dinero en porcentajes, no en millones. Claro, en una inversión como en una casa. Sí, ¿En qué te gastaste esto? Es como, yo te decía, pues como a la esposa, a ver, pues son tanto para la escuela, 10% para la escuela, entonces ya vemos, no, pues te estás gastando 80% en las escuelas de los hijos, pues mándalos a otra escuela, ¿no? Claro, entonces tomas decisiones. Exacto. Excelente. Ahora cambiando el tema de agenda e instituciones internacionales, ¿por qué es importante impulsar la cooperación internacional en materia de agua para el país? Por muchas razones y no quizás por como muchas veces se interpreta. Cooperación quiere decir que es una relación de iguales y no significa que vamos a ir a pedir que nos den ni a traernos la tecnología ni a comprar las empresas de los otros. Quiere decir que vamos a ver de la experiencia de los demás qué nos sirven, pero también vamos a compartir nuestra experiencia con otros que pueden estar iguales que nosotros. Ahorita la principal línea a nivel internacional que se está promoviendo es la cooperación sur-sur, porque se ha promovido mucho la cooperación sur-norte. Estos nombres de sur-sur y norte-sur, por supuesto que fueron desarrollados por los países avanzados, que ellos se imaginan en el norte, pero geográficamente no tienen tanta relación. Una relación norte-sur significa de los países más ricos hacia los más de menores recursos. Y la sur-sur significa una cooperación entre los países de menores recursos. Ahora, esos países muy ricos son 8 o 10 y tenemos como 170 países, entonces esos 170 países además nos clasificamos en ingresos medios y bajos, o sea, eso de que el norte y sur y todos los dos están parejos, no, también hay ciertos diferentes grados de economía y vemos que nos podemos beneficiar más aprendiendo entre nosotros que somos más parecidos que tratando de importar tecnologías, metodologías de otros países. Entonces, yo creo que la cooperación internacional para México es muy importante porque podemos aprender, pero también hay que compartir. En la cuestión internacional no es solo recibir, sino también hay que dar. Y no es una cuestión de negocios, es una cuestión de intercambiar capacidades y conocimientos. Se nos hacía muy interesante platicar hace un momento, por ejemplo, de NASCAR en Perú, el compartimiento de conocimiento de hace 2000 años. Pues sí. Y aquí transferencia de tecnología de hace 2000 años, sin necesidad de estar buscando también la transferencia en los que no son probablemente en términos de igualdad. Bueno, aquí también nos sería mucho mejor buscar en nuestras tecnologías, por ejemplo, esta tecnología de las chinampas, ahorita los RIC están proponiendo como no consulta, y bueno, pues son las chinampas, pero a veces tenemos que viajar y nos tienen que decir un agente de un país desarrollado y en inglés para que de repente diga uno, caray, pues yo aquí la tengo. Entonces, eso hay que recuperarlo en la cuestión de la cooperación, que no es que nos enseñen, es intercambio de conocimientos, y el intercambio de conocimientos pues, se puede hacer incluso en la propia casa, ¿no? Excelente. Pues muchísimas gracias por compartir con nosotros.